bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy voy a compartir con ustedes el segundo estudio de nuestra serie El Continuo, y en esta ocasión hemos titulado a este tema Dos géneros. Más adelante vamos a ver por qué razón le hemos titulado así a nuestro tema. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a hacer una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio en este día. Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de poder abrir tu palabra. Han sido muchas las bendiciones que has derramado sobre tu pueblo en estos últimos días, oh Dios. Tanta luz, tanto incremento de ese conocimiento, Padre, para que podamos estar listos y preparados para la crisis que viene. Te rogamos, oh Dios, en este momento que tú nos puedas dirigir en este estudio, que nos puedas guiar, Padre, al momento de estar abriendo las sagradas páginas de tu palabra, para que podamos entender y comprender, Señor, lo concerniente al continuo. Han entrado diferentes corrientes, Señor, a lo largo de los años en torno a este tema, y esto, tal como dice el espíritu de profecía, solamente ha traído tinieblas y confusión al adventismo. Por eso te rogamos, Padre, que tú nos puedas dirigir en este tema, para que así, Señor, todos puedan tener el mismo conocimiento, Señor, en torno a lo que es el continuo. Acompáñanos, te lo rogamos todo junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿por qué razón le llamamos dos géneros a este tema? Porque dentro de la estructura de Daniel 8, que es donde se menciona más veces la expresión continuo, nosotros vamos a encontrar que Daniel, al momento de estar escribiendo esos pasajes, vamos a notar que el cuerno pequeño va cambiando de género conforme vamos avanzando en el pasaje. Y con género me refiero a que tenemos el femenino y tenemos el masculino en Daniel. Es decir, que hay pasajes donde el cuerno pequeño resulta ser un cuerno femenino, pero va a haber otros pasajes donde el cuerno pequeño es masculino. ¿Y cómo podemos identificar esto en español? Pues nosotros generalmente cuando hacemos referencia al género masculino decimos él, con un acento en la E. Y cuando nos referimos al género femenino, generalmente utilizamos ella. Entonces, estas son las formas en las que nosotros podemos identificar dentro de una oración el género del sujeto, de la persona. En caso de que no esté la palabra él o ella, pues se puede identificar inclusive por el mismo nombre. Generalmente, pues si es un nombre de mujer, se intuye que es femenino, y si es un nombre de hombre, se intuye que es masculino. En inglés, nosotros tenemos más variantes de estos pronombres, sobre todo al momento de estar formando oraciones. Por ejemplo, si yo dijera su libro, así como tal, realmente yo no sé si ese libro le pertenece a él o a ella. ¿Por qué? Porque yo no sé, me hace falta, por así decirlo, el sujeto, el pronombre. Entonces yo no sé a cuál de los dos se esté refiriendo, si es hombre o si es mujer. Pero en inglés eso es mucho más simple de ver, porque en inglés, por ejemplo, tenemos la palabra he, que es él, y esto es un pronombre masculino, y cuando nos referimos a la mujer es she, y de esta forma se escribe. Ahora, la razón por la cual yo estoy colocando tanto los pronombres en español como en inglés es porque nosotros vamos a estar comparando el español con el inglés al momento de que estemos estudiando Daniel 8, y de esa manera poder ver que realmente el cuerno pequeño va cambiando, por así decirlo, de género, y esto nos va a ayudar bastante porque de esta manera nosotros vamos a poder identificar que el cuerno pequeño, cuando es masculino, pues se está refiriendo a Roma pagana, Roma imperial. Pero cuando este cuerno pequeño es femenino en unos pasajes, pues esto hace referencia a la Roma papal. Y recuerden que el cuerno pequeño, ese símbolo ya había sido mencionado anteriormente en el capítulo 7 de Daniel. Porque recuerden ahí que Roma pagana o Roma imperial pues fue simbolizado mediante la cuarta bestia espantosa y terrible. Y el cuerno pequeño pues estaba simbolizando en este caso al papado. Ahora en Daniel 8, recuerden que Daniel está haciendo repetición de la misma información, añadiendo más y utilizando símbolos diferentes.
Entonces, por ejemplo, Daniel 2, cuando te habla de la cabeza es oro, pero cuando te habla en el capítulo 7 ya es un león. Cambia el símbolo, pero se mantiene digamos el significado, ¿no? Sigue siendo Babilonia. Esto mismo ocurrió con las otras bestias y los otros materiales de la estatua. Solamente que en Daniel 8 ya no se está tomando en cuenta a Babilonia porque precisamente se encontraba Daniel en el tiempo de los medos y los persas. Entonces no tenía caso dar más información de Babilonia porque ya había caído. Y es por eso que a partir de Daniel 8 ya se comienza a hablar un poco más referente a Medopersia, Grecia, Roma pagana o Roma imperial y posteriormente Roma papal. Entonces aquí Daniel utilizó el mismo símbolo, el cuerno pequeño, tanto para hacer referencia a Roma pagana como a Roma papal. Y la manera en la que nosotros podemos identificar eso es precisamente por el pronombre que se está utilizando. Entonces, en inglés tenemos estos dos. También tenemos lo que son los pronombres posesivos, que es para el caso del masculino es his y en el caso del femenino es her. Aquí disculpen si no estoy pronunciando muy bien estas palabras, pero estos serían los dos pronombres, ¿no? Y aquí sí, por ejemplo, si volviéramos a la misma oración de su libro, si el texto en inglés dice his book, quiere decir que el libro le pertenece a un hombre. Pero si digo her book, quiere decir que el libro le está perteneciendo a una mujer. Y de esa manera, en inglés yo sí sé que el libro le pertenece o a un hombre o a una mujer, pero en español no es así, porque ahí solamente se pone su libro. Y de esta manera yo no sé realmente si es su de haciendo referencia al hombre o de ella. Tenemos otros pronombres también en inglés que es him, y nuevamente se repite aquí el her, que tienen más o menos el mismo significado, que es como a él. Ahora, partiendo de Daniel 8, que es lo que vamos a estudiar en este momento, nosotros vamos a notar que el pronombre she o her, que se utiliza en inglés, no fue utilizado realmente en la traducción en el inglés, sino que la palabra que fue utilizada en lugar de she o her fue it. It es un pronombre que se utiliza para cosas u objetos, y no fue utilizado ese pronombre de she para referirse a ella. No sé aquí cómo estaría ese asunto, la verdad. Desconozco realmente por qué la King James Version hace eso. Quizás les pareció algo extraño decir cuerno pequeño en femenino, tal vez. No sé, la cuerno pequeño sonaría algo raro, la verdad. Entonces me imagino que es por eso que cambiaron el pronombre por it. Ahora, hay otro pronombre que también se está utilizando dentro del inglés, que es himself, que sería como él mismo. Estos creo les llaman pronombres reflexivos, no recuerdo bien, pero en fin, todos estos son los pronombres que se utilizan tanto en inglés como en español, y son los que nosotros vamos a estar encontrando en los textos que vamos a analizar. Entonces vamos a comenzar leyendo Daniel 8:8, porque es a partir de aquí cuando vamos a empezar a entender quién es el cuerno pequeño, cuál es su identidad. Daniel 8:8 nos dice que el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. En inglés, que voy a poner acá la versión en inglés, recuerden que yo estoy utilizando la versión Reina Valera Gómez en español, y en inglés pues es la King James Version. Así que nosotros aquí pues tenemos el ejemplo, ¿no? De cómo en inglés el macho cabrío se está utilizando el pronombre he, y aquí lo tenemos. Entonces, ya desde aquí podemos saber que se está refiriendo a un poder civil, que en este caso representa a Medopersia. Ahora lo que nos interesa ver es que aquí cuando menciona que aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, aquí debemos de saber que estos cuernos fueron dados en género masculino, mientras que los 4 vientos son un género femenino. Y tal vez alguno se pregunte, ¿y de qué nos sirve saber esto? Pues esto nos va a ayudar a poder entender de dónde procede el cuerno pequeño.
Noten Daniel 8:9, les voy a poner la parte en inglés del otro lado. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí lo que nos debemos de preguntar es, ¿de dónde procede ese cuerno pequeño? Porque dice, y de uno de ellos. Uno pensaría que al igual que como sucede en Daniel 7, el cuerno pequeño sale de los otros 10 cuernos. Por tanto, el cuerno pequeño tendría que salir de los 4 cuernos, ¿cierto? Si el cuerno pequeño mencionado en Daniel 7 hace eso, pues este también debería de proceder de ahí. Pero aquí nosotros debemos de fijarnos en el género. Aquí la palabra ellos está en femenino y hace referencia entonces no a los 4 cuernos, porque los 4 cuernos son masculinos, sino que este cuerno pequeño está saliendo de los 4 vientos. Y sobre todo se puede ver de esta manera porque cuando está terminando la oración aquí y después dice y de uno de ellos, pues se debe de entender que se está refiriendo también a los vientos. Es decir, que este cuerno pequeño no es un cuerno pequeño griego, porque recuerden que estaríamos haciendo lo mismo que en Daniel 7. Cuando en Daniel 7 se está mostrando la cuarta bestia y dice que había 10 cuernos ahí y en medio de ellos salió el cuerno pequeño, pues si el cuerno pequeño estaba sobre la cuarta bestia, quiere decir que el cuerno pequeño era romano. ¿Por qué? Porque la cuarta bestia es Roma. Y por eso entendemos que es Roma papal. Ahora, aquí, como estamos observando que el cuerno pequeño realmente no está procediendo de los 4 cuernos, y los 4 cuernos sabemos que representan en este caso a Grecia. Creo que hace un momento había mencionado que el macho cabrío representaba a los medos y a los persas. Ahorita que estoy recordando un poco, así que me equivoqué en esa parte, ¿eh? El macho cabrío está representando a Grecia y el cuerno grande que tenía ese macho cabrío es Alejandro Magno, y los 4 cuernos representan a los 4 generales, que son Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Esos son los 4 generales. Quiere decir que este cuerno pequeño realmente no está procediendo de ellos, por lo tanto no es un cuerno griego. Quiere decir que de alguno de los 4 puntos cardinales, ya sea del norte, del sur, del este o del oeste, de uno de esos lados tuvo que venir este cuerno pequeño y no directamente de los 4 cuernos. Ahora, lo interesante de esto es que el cuerno pequeño aquí es masculino. Quiere decir que este cuerno está representando a Roma imperial o Roma pagana, como también se le conoce. Entonces, partiendo de esto y entendiendo que el cuerno pequeño es Roma imperial, vemos que aquí hace 3 conquistas, ¿cierto? Conquista el sur, el oriente y la tierra gloriosa. Ahora, ¿cuándo realizó Roma estas conquistas? Pues el sur representa a Egipto, el oriente a Siria y la tierra gloriosa es Judea. Y a pesar de que el escrito lo está mencionando en este orden, realmente ocurrió de una forma diferente. Pues realmente Egipto fue el último en ser conquistado, mientras que Siria fue el primero, después fue la tierra gloriosa Judea y finalmente fue Egipto. En el caso de Siria, Roma la conquistó en el año 65 a.C., Judea fue en el año 63 a.C. y finalmente Egipto fue en el año 31. Las primeras dos conquistas ocurrieron por Pompeyo y la última, la del sur, fue a través de Octavio, mejor conocido como Augusto César. Y gracias a esto, hermanos, nosotros podemos ver que realmente el rey del norte, para que pueda ascender al trono ya de forma mundial, tiene que hacer sus 3 conquistas siempre. Es por eso que Roma papal, cuando se levanta, el cuerno pequeño en Daniel 7 tumba a 3 cuernos, que pues eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Al hacer esas 3 conquistas, pues es como se alza en el poder. De la misma manera, al fin del tiempo, Daniel 11, 40 al 45, nos está presentando el mismo orden. Primero se tiene que vencer al rey del sur, después se conquista la tierra gloriosa y finalmente tenemos que el rey del norte se expande hasta todo Egipto. Entonces todo eso representa las 3 conquistas. Por eso es que aquí Daniel
está haciendo esta combinación. Está utilizando el cuerno pequeño para representar tanto a Roma imperial como a Roma papal. Y de esta manera nosotros poder extraer características de Roma imperial para podérselas asignar a Roma papal. Ahora vamos a ver el versículo 10 y vamos a ver que aquí hubo un cambio. Ahora el género del cuerno pequeño va a cambiar. Noten que dice: se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. En inglés nosotros podemos ver esto gracias a que ya no se está utilizando el pronombre he o his o himself o him, porque recuerden que estos pronombres que son masculinos están representando al poder civil, es decir, a Roma imperial. Pero cuando los pronombres son femeninos, o en este caso que se está utilizando la palabra it en lugar de she, pues está representando un poder religioso. Entonces el poder civil representa a Roma imperial y estos serían sus pronombres en inglés, mientras que el femenino, el poder religioso, que representa a Roma papal, está siendo representado por estos pronombres. La diferencia es que en inglés, como les mencionaba, no se utilizaron los pronombres femeninos, sino que se cambió por la palabra it. Y con it nosotros ya sabemos que aquí en Daniel 8:10 no es Roma imperial, es Roma papal. Entonces aquí es donde nosotros podemos entender el texto de una mejor manera, porque cuando dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, pues esta es realmente una característica del papado. Si ustedes recuerdan, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 5 nos dice: el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa es una cualidad que tiene el papado: se exalta hasta el ejército del cielo. Ahora, ¿qué representa ese pisoteo que está haciendo el papado del ejército y de las estrellas? Pues representa al pueblo de Dios. Quiere decir que de una forma muy resumida, ese texto te está hablando del periodo de los 1260 años. Ahí es cuando echó por tierra y pisoteó tanto al ejército como a las estrellas. De esta manera también nosotros podemos ver que el papado pues es un poder que se encarga de pisotear, que se encarga de hollar. Por eso es que en Daniel 8:13 se menciona tanto al continuo como la prevaricación asoladora, que más adelante vamos a ver que la prevaricación pues se refiere al papado. Se encarga de pisotear al pueblo de Dios y al santuario. Muy bien, entonces pasemos al verso 11 para poder entender a qué se refiere este pasaje. Dice: aún contra el príncipe. Antes de seguir leyendo, solamente les recuerdo que he colocado las modificaciones que habíamos entendido desde el primer estudio. Así que si por alguna razón tú no has visto este video, hermano, te invito a que lo veas primero para que puedas seguir el hilo en este segundo estudio. Muy bien, entonces dice: aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él, aquí noten que el pronombre él es masculino, es decir, que a partir de aquí nosotros estamos observando en español que se está refiriendo a Roma imperial o Roma pagana. Entonces, y por él, por el cuerno pequeño o Roma pagana, fue exaltado el continuo, y el lugar de su santuario, recuerden que esta es la palabra Mikdash, es un santuario que representa al de Dios y al de los ídolos, pero en este caso se está refiriendo exclusivamente a un santuario de ídolos, porque precisamente en los versos 13 y 14, ahí es Kodesh, la palabra santuario. Y la palabra Kodesh siempre está asociada a Dios, siempre. Caso diferente a Mikdash. Entonces, la razón por la cual Daniel hizo esta diferencia de palabras es porque no quería que confundiéramos este santuario con el santuario que se está mencionando en los versículos 13 y 14. Muy bien, dice que y por él fue exaltado el continuo. Y recuerden que la palabra sacrificio no pertenece al texto. Dice: y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora en inglés es un poco más fácil identificar, porque si ustedes notan, aquí se están utilizando muchos de los pronombres masculinos. Por ejemplo, cuando dice:
aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, dice, he magnified himself even to the prince of the host. Y aquí es interesante porque cuando está utilizando en español dice príncipe de la fortaleza, pero nosotros estamos observando que en inglés dice que es el príncipe de los ejércitos, y este detalle nos va a servir en un momento más para poder identificar y saber quién es este príncipe de la fortaleza o el príncipe de los ejércitos. Si ustedes siguen leyendo, dice, y por él, aquí el pronombre es him, porque dice, and by him, y por él, the daily, que fue traducido como continuo, was taken away. Aquí pues recuerden que no tendría que ser esa palabra realmente, se tendría que buscar una palabra en inglés que signifique exaltado. Y después dice, el lugar de su santuario, and the place of his sanctuary was cast down. Aquí his pues es un pronombre masculino. Entonces, partiendo de esto, nosotros claramente podemos identificar que indudablemente es Roma imperial por los pronombres que están siendo utilizados dentro del versículo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿en qué momento Roma imperial se pone en contra y se engrandece contra el príncipe de la fortaleza? O como hemos visto en inglés, que realmente el príncipe de la fortaleza es el príncipe de los ejércitos. Primeramente vamos a ver quién es el príncipe de los ejércitos para entender en qué momento Roma imperial se engrandeció contra él. Daniel 9:25 puede ser una buena referencia. Dice, sabe pues, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Aquí noten que el Mesías príncipe evidentemente es Cristo, no es otro, y Cristo está siendo relacionado como un príncipe. Ahora, esta característica nosotros la vamos a volver a ver en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 1. Y dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces aquí es evidente ver que Miguel, que sabemos que es Cristo también, es un gran príncipe. Entonces aquí ya es evidente ver que el príncipe de la fortaleza o el príncipe de los ejércitos no puede ser otro más que Cristo. Cristo está siendo representado por él. Ahora la pregunta aquí es, ¿de dónde está el ejército? ¿O de dónde aparece? Pues si nosotros consultamos Apocalipsis 12:7, vamos a ver que Miguel tiene su ejército. Dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, ahí está su ejército, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, en conclusión, Miguel es un gran príncipe y también tiene un ejército. Entonces, indudablemente, el príncipe de la fortaleza, como es en español, es Cristo. Y aquí la pregunta que les hacía hace un momento es, ¿en qué momento el cuerno pequeño que está siendo representado por Roma imperial se engrandeció contra Cristo? Podemos ver nosotros 2 ejemplos. El primero de ellos es Mateo 2:16. Recuerden que Roma ya estaba dominando a los judíos en ese tiempo. Entonces dice aquí que Herodes, entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Es evidente ver cómo Roma se engrandeció contra Cristo de esta manera, tratando de asesinarlo cuando había nacido. El segundo ejemplo es Lucas 3:1. Dice, y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Noten que aquí se están mencionando 2 personajes. Uno de ellos es Tiberio César, y el otro es Poncio Pilato. Y Poncio Pilato nosotros sabemos que fue el que estuvo presente durante la crucifixión de Cristo.
Y de hecho nosotros podemos volver a encontrar a estos dos personajes juntos en Juan capítulo 19 versículo 12. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Aquí es donde les menciono que está siendo mencionado Tiberio, y acá pues estaría Poncio Pilato. Dice, cualquiera que se hace rey se declara contra César. Entonces es evidente ver que el príncipe de la fortaleza es Cristo, y que Roma imperial se engrandeció contra él. Muy posiblemente podríamos colocarlo en el año 4 antes de Cristo, que fue durante el nacimiento de él, pero también se exaltó o se engrandeció contra él en el año 31, crucificándolo. Y de hecho más adelante vamos a ver esta crucifixión hecha precisamente por el cuerno pequeño que está siendo representado por Roma imperial cuando el género es masculino. Ahora, la siguiente parte del versículo, que es una de las más importantes y que evidentemente es utilizada a veces por el adventismo para establecer que el continuo representa el ministerio sacerdotal, cuando ya hemos visto en el estudio anterior que no es así, y con esto pues lo vamos a demostrar una vez más, es la siguiente parte que dice, y por él, es decir, por Roma imperial, fue exaltado el continuo. A partir de aquí, el continuo no es quitado. Roma imperial no está quitando el continuo aquí, al contrario, él lo está exaltando, lo está engrandeciendo más. Entonces no es posible que el continuo sea el ministerio sacerdotal de Cristo y decir que Roma imperial esté exaltando el ministerio sacerdotal de Cristo. No tiene sentido eso. Entonces aquí Roma imperial está exaltando el continuo, no lo está quitando. Por tanto nosotros no podemos creer que el continuo sea el ministerio sacerdotal de Cristo o represente el sábado, porque aquí Roma imperial tampoco exaltó el sábado. Entonces el continuo es algo que nosotros vamos a entender en el tercer estudio de esta serie. Por el momento no voy a mencionar lo que significa. Lo que sí es evidente ver es que Roma imperial por alguna razón está exaltando el continuo. Ahora, la siguiente parte también es muy importante, porque dice aquí, y el lugar de su santuario, ¿el lugar de quién? Pues de Roma imperial, del cuerno pequeño. El lugar del cuerno pequeño, donde estaba su santuario, recuerden que este santuario es un santuario de ídolos, fue echado por tierra. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que está siendo echado por tierra? ¿El lugar o el santuario? Dice, y el lugar de su santuario, esta es la clave, hermanos, para entender este pasaje. Aquí no está echando por tierra al santuario. Lo que está echando por tierra Roma imperial es el lugar donde estaba su santuario. Quiere decir que el lugar este no tiene que ser otro más que la ciudad de Roma. La ciudad de Roma fue echada por tierra por Roma imperial, por el cuerno pequeño. ¿Y cuál es su santuario? ¿O dónde estaba su santuario? Este santuario, indudablemente, tuvo que haber sido el Panteón, conocido también como el Panteón de Agripa. Dice, el nombre procede del griego Panteión, que significa templo de todos los dioses. Y estaba leyendo algunos artículos donde en Roma se creía que todos los dioses de las otras culturas pues representaban a sus dioses. Así como ellos tenían un dios sol con un nombre, en otras culturas ese mismo dios sol existía, solamente que tenía otro nombre. Dice, la mayoría de los autores latinos emplean la forma latina de su transliteración, panteón, mientras que su forma de latín, panteón, está atestiguada por el estudioso escritor Plinio el Viejo. Entonces, indudablemente, hermanos, este santuario que se está mencionando aquí es el Panteón de Roma, que se encontraba precisamente en la ciudad de Roma. Aquí lo que dice el texto es que Roma imperial, el lugar, es decir, la ciudad de Roma, donde se encontraba el panteón, el templo de todos los dioses, fue echado por tierra, no le importó. ¿Y cuándo ocurrió esto? Esto, mis hermanos, ocurrió en el año 330, cuando el emperador Constantino roba todos los tesoros y las estatuas de los templos paganos de Grecia para llevárselos y decorar su nueva Roma, que era Constantinopla, la nueva capital del imperio
romano. Es por eso que el texto nos está diciendo que el lugar fue echado por tierra. No es el santuario el que fue echado por tierra. Por lo tanto, tampoco tiene nada que ver con el ministerio sacerdotal de Cristo, porque es el lugar el que fue echado por tierra, el lugar de su santuario. Y es porque Constantino se fue a vivir a Constantinopla. ¿Qué le pasó al trono que estaba en la ciudad de Roma? Pues se la cedió al papado. Recuerden que el dragón le da trono, poder y grande autoridad. Entonces este fue el trono que le cedió Constantino a el papa y le dejó pues el trono en la ciudad de Roma, porque recuerden que la capital se había movido hasta el imperio, la capital se había movido hasta Constantinopla. Y a partir de aquí, hermanos, es donde se cumple lo que menciona Daniel 11, cuando dice que por un tiempo iba a formar sus designios el rey del norte, es decir, Roma imperial. Desde la ciudad de Roma iba a formar sus designios en contra de las naciones, sus conquistas y todo, y esto por un tiempo. Esos 360 años que se mencionan ahí, ese periodo profético, alcanzaron al año 330, y a partir de ahí las conquistas, o las guerras que iba a realizar Roma imperial ya no iban a ser las mismas. Ya iban a ver cómo iban perdiendo guerras, iban perdiendo territorios, precisamente a causa de esa división que ocurrió. Muy bien, pasemos al versículo 12. Dice, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Aquí nuevamente necesitamos consultar el inglés para poder encontrar si en este pasaje se está hablando de Roma imperial o de Roma papal. En Daniel 8:12, pero en inglés, nosotros vamos a notar que aquí pusieron el pronombre him y después están utilizando los pronombres it. Entonces en inglés diría an host, un ejército, was given him against the daily. Le fue entregado a causa de la by reason of transgression, que es como por la por razón o por causa de la prevaricación o de la transgresión, ¿no? Sería como en español. Dice, and it cast down the truth to the ground, y echó por tierra la verdad, y después dice, e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí pareciera ser que la primera mitad, porque está utilizando la palabra hien, es Roma imperial, y la otra mitad se está refiriendo a Roma papal porque se está utilizando el pronombre it. Pero la verdad es que todo este pasaje de Daniel 8:12 se está refiriendo únicamente a Roma papal y no a Roma imperial. Y esto lo sabemos gracias a otro pasaje, más bien a otra versión en inglés de ese mismo versículo. Porque aquí, si ustedes notan, en todo se está utilizando la palabra it y cobra más sentido el texto. Dice, and the host, y el ejército, was given over to it together, que eso sería traducido como y el ejército le fue entregado a él junto con el continual, junto con el continuo. Aquí pues pusieron burnt offering como haciendo alusión al sacrificio. Dice through transgression, por la transgresión. Dice and it cast down, bueno, eso ya lo habíamos mencionado ahí, que se refiere que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Entonces, ¿en qué momento se cumple esto? Lo que nosotros podemos encontrar referente al continuo es que por alguna razón al papado le es entregado el ejército. ¿El ejército de quién? Pues de Roma. El ejército de Roma le es entregado al papado, porque recuerden que este pasaje, al utilizar los pronombres it, se está refiriendo al papado. Entonces, tanto al ejército romano como el continuo, porque gracias a la otra versión nosotros podemos ver que realmente al papado se le está entregando tanto el ejército como el continuo por causa de la transgresión o prevaricación. Y recuerden esa palabra porque en el siguiente estudio vamos a ver que está conectado con el versículo 13, porque también en inglés es transgression cuando se refiere a la prevaricación asoladora. Entonces hay una conexión ahí, hermanos, que vamos a mencionar más adelante. Y como les mencioné hace un momento, tanto el ejército romano como el continuo, y hasta este punto no les he dicho que es el continuo, pero con todos estos pasajes que hemos estado leyendo
y viendo cómo Daniel usa dos términos para santuario, usa dos términos para quitado, y está utilizando dos géneros en los pasajes, con todas estas evidencias, es claro ver que el continuo no tiene absolutamente nada que ver con el ministerio sacerdotal de Cristo, mucho menos con el sábado. Entonces, esa parte la voy a dejar en una incógnita, ese pasaje, para poderlo entender mejor. De hecho, vamos a volver a repasar las mismas citas en el siguiente estudio para entender todavía más. Entonces ahí es donde vamos a dar a entender a qué se refiere con esta primera parte del versículo 12. Lo que sí podemos hacer es entender la segunda parte en este estudio. Y cuando dice que echó por tierra la verdad, esto no pudo haber sido como tal Roma, porque Roma realmente nunca reconoció la verdad. Quien lo hizo fue el papado, pero el papado, al ver esa verdad como tal, no la siguió profesando. Al contrario, como dice aquí, la echó por tierra. Y eso nosotros lo podemos ver representado con el cuerno pequeño en Daniel 7, verso 25, cuando dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Esto sabemos que es el periodo de 1260 años, pero cuando menciona que pensará en cambiar los tiempos y la ley, pues sabemos que se refiere a los mandamientos de Dios. Eso es echar por tierra la verdad, además de haber introducido la adoración a los ídolos a través de los santos, o de los apóstoles, o de los ángeles, o de cualquier otra figura del cielo, además de que introdujo mucha tradición y mucha superstición dentro del cristianismo. Entonces, de esa manera, el papado echó por tierra la verdad. Ahora, ¿a qué se refiere que hizo cuanto quiso y prosperó? Pues realmente, como dice el texto, todo eso lo estuvo haciendo por tiempos, tiempos y medio tiempo. Profetas y Reyes, página 527, nos habla un poco de esto. Y la iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución, que es el tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 años, como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Entonces es evidente ver que el cuerno pequeño, que está siendo representado en este pasaje como Roma papal, se encargó de echar por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y de hecho, si ustedes hacen un conteo de tiempo de cuánto duraron los reinos pasados, es decir, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma imperial, cuánto tiempo duraron, vamos a ver que no se compara con el tiempo que duró el papado. Ha durado más tiempo el papado que los otros 4 imperios antes que él. Por eso es que hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, hay una explicación previa al momento de que comienza otra vez Daniel 8 a hacer mención del cuerno pequeño, porque ya el versículo 13, el 14, ya te hablan acerca del santuario, del continuo nuevamente y de la prevaricación asoladora. Pero lo que me interesa que veamos es nuevamente cuando se menciona el cuerno pequeño más adelante. Y esto es Daniel 8, 20 al 22. Voy a poner aquí también en inglés de una vez. Dice el verso 20: y aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Recuerden, Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Dice, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Dice, y al fin del reinado de estos, es decir, de los 4 reyes esos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esa parte es cuando se comienza a hablar del cuerno pequeño, porque recuerden que ya habló del carnero, ya habló del macho cabrío, y después habla del cuerno pequeño. Cuando vemos los primeros versículos del capítulo 8, específicamente los versos tal vez 6, 7, 8 y el 9, que es cuando se muestran estos 3 poderes diferentes. Aquí nos habla de que este rey era un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y aquí las palabras que fueron utilizadas en inglés, pues es fierce, que es como fiero, pero lo interesante es lo que dice enseguida, porque en español dice entendido en enigmas,
pero aquí en inglés dice como sentencias oscuras. Tal vez lo estoy traduciendo de una forma bastante literal, pero esto llama la atención porque parecieran ser las dos características que Moisés les había profetizado a su pueblo cuando habló de las bendiciones y las maldiciones. Esto nosotros lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 28, verso 49 y 50. Dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, desde lo último de la tierra, que vuele como águila. Esta nación pues es Roma, porque recuerden que incluso Roma en su bandera, que representa el sol, tenía un águila ahí. Dice: nación cuya lengua no entenderás. Es posible que esta definición de cuya lengua no entenderás se refiera a sentencias oscuras. Después dice, verso 50, gente fiera de rostro, y es lo que mencionamos aquí en esta parte. Dice un rey fiero, que nosotros lo podemos relacionar claramente con esta frase que se encuentra aquí. Gente fiera de rostro, los está representando a ellos evidentemente. Dice que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Entonces el verso 24 nuevamente comienza a hablar de ellos, pero sigue siendo en una forma masculina. Daniel 8:24. Y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. En Daniel 8:24, en la versión en inglés, nosotros podemos encontrar puros pronombres masculinos. Quiere decir que aquí el cuerno pequeño está siendo representado por Roma imperial. ¿Y a qué se refiere el texto con que y su poder se fortalecerá, mas no por su propio poder? Eso se refiere a que Roma, la mayor parte del tiempo, se la pasaba haciendo tratados de paz. Y aquí tenemos algunos tratados, faltan algunos por mencionar, pero estos fueron algunos de los tratados que ellos establecieron con algunos imperios para poder estar en paz. Y gracias a esa paz que él mismo estaba buscando en ocasiones, porque realmente Roma imperial lo que hacía era hacer acuerdos de paz, pero ya que se sentía fuerte, iba y atacaba a esas naciones con las que había hecho paz para invadirlas. Esa era como una forma de conquista que ellos tenían. Hacían la paz y después destruían. Por eso es que menciona ahí: y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente. Ahora, Daniel 7:7 nos muestra también esa característica de la cuarta bestia que representa a Roma imperial. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Noten cómo el texto nos está mencionando que devoraba y desmenuzaba, además de que las obras, lo que quedara, lo hollaba con sus pies. Entonces realmente está describiendo también la apariencia que ellos tenían, ¿no? Gente fiera, gente que no le importa el anciano, la mujer o el niño. Entonces todo esto nos hace ver que realmente son ellos. Es Roma imperial el que se está mencionando en este pasaje. Ahora el verso 25 nos va a ayudar bastante para confirmar esto, porque dice aquí: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y los pronombres que están siendo utilizados aquí siguen siendo pronombres masculinos. Aquí se los voy a estar marcando. Puros pronombres masculinos. Quiere decir que aquí sigue siendo el cuerno pequeño representado por Roma imperial, porque se están utilizando los pronombres he y his. Entonces aquí lo que dice es que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Esa sagacidad, recuerden, son alianzas y ligas. Era la forma de conquista que él hacía. Hacía acuerdos, hacía alianzas, pero todo con un engaño, porque después iba a atacar. Era una forma de conquista de ellos. Y eso es algo que se puede ver también en Daniel 11, cuando habla de que dos estarán en una misma mesa y harán engaño unos a otros. Ese es el espíritu que ellos tenían, engañar. Y después dice: su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Es ahí también la parte que les menciono. Con los acuerdos de paz, ya que se sentía fuerte Roma,
iba y los atacaba y de esa manera los conquistaba y los sometía. Podemos dar algunos ejemplos. El pueblo de Dios, en el año 158 a.C., los judíos habían hecho una alianza con Roma y años más tarde con Pompeyo, en el año 63, fueron atacados y fueron sometidos. Por eso es que nosotros vemos que en los días de Cristo y de los apóstoles, pues Roma era quien tenía conquistado y sometido al pueblo judío. Por eso es que los mismos apóstoles y judíos esperaban que cuando el Mesías viniera fuese un rey como David, que los pudiera libertar del yugo romano. Pero pues no era así. Otro ejemplo es una alianza que hubo con Macedonia en el 201. Esto pues es interesante porque realmente esa alianza, años más tarde, se convirtió en un ataque de Roma hacia ellos, porque recuerden que Macedonia formaba parte de Egipto. Recuerden en Daniel 11 las conquistas que estaba haciendo el rey del sur. Y en el año 31, pues fue la conquista de Egipto. Fue la guerra que hubo entre Marco Antonio, Cleopatra, contra Augusto César, donde Roma salió victorioso y se convirtió ahora sí en el poder mundial, en el poder universal. Ahora, otro libro que se llama La historia de Roma, página 273, dice: los partos firmaron la paz, pero se vieron obligados a ceder a los romanos la parte occidental de Mesopotamia. Esa era la forma de conquista que tenía Roma entonces. Por eso es que menciona ahí que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y con paz destruirá muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Este evidentemente tiene que ser Cristo, hermanos, y representa el año 31, que es la crucifixión de Cristo. Roma se encargó de hacerla, Roma imperial. Por eso no podemos aplicar este texto a Roma papal, porque realmente ellos no crucificaron a Jesús. Entonces, hasta aquí vamos a concluir nuestro segundo estudio, hermanos. Con esto nosotros ya podemos ver que realmente el continuo no representa el ministerio sacerdotal de Cristo, y que no porque todo el capítulo 8 diga santuario, es el santuario de Dios. Realmente Daniel utilizó dos palabras diferentes para hablar del santuario de Dios y un santuario pagano, que es el de Roma. Y gracias a estos detalles, gracias a que Dios inspiró a Daniel para que hiciera esta diferencia en el género, es como nosotros podemos entender de una mejor manera el texto. Y sobre todo, esto nos va a ayudar en nuestro próximo estudio para que podamos entender qué representa el continuo y qué es lo que hace. Así que mis hermanos, que este tema haya sido de bendición, y cualquier duda que tengan, no duden en preguntar. Pueden dejar su pregunta ya sea en la caja de los comentarios del canal de YouTube, o tal vez mandar un correo para poder conocer sus inquietudes. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.